Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Vengo del Instituto Rosario Castellanos, plantel Gustavo Madero. Hoy, 15 de octubre del 2020, les hablaré un poco del tema de feminicidio que ha impactado a todo México sobre estos temas. Más que nada, la violencia contra las mujeres tiene su origen desde la desigualdad de género. Eh, de acuerdo al sistema penal, eh, el feminicidio está tipificada como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Igual, una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. De acuerdo a nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece o el cual nos menciona que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida de una mujer por razones de género, y que de igual manera se considera que existen razones de género cuando ocurra unas circunstancias. De igual manera puedo mencionar algunas: cuando existan violencia familiar, cuando la víctima no puede defenderse, cuando hay actos de odio, cuando ocurre un delito sexual, y esto quiere decir que cuando se contribuye a una escena de crimen denigrante o humillante, o de igual manera cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido a un lugar público. Eh, yo puedo decir que muchas de estas mujeres son asesinadas por su pareja sentimental, por sus exparejas o un hombre cercano en su entorno, o simplemente a una persona desconocida que ni siquiera conocemos. Eh, de acuerdo a la investigación que realicé y con las fuentes periodísticas que llevé a cabo, tanto las fuentes como el Universal y Record, nos dicen que los últimos 6 años, estamos hablando del 2015 hasta la fecha, hasta el año actual, que es 2020, nos dice que, que hubo un incremento de 145%. Esto según son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Podemos decir que durante los primeros 8 meses, que es del mes de enero a agosto, se registraron tan solo 645 víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo periodo, en 2015, solo se mantuvo el 263 de muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que ha incrementado demasiado la muerte de mujeres, no solo de mujeres, sino también en general, se podría decirlo. También podemos decir que las entidades donde ocurre más esto es la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Morelos y Chihuahua, y entre más. Eh, si bien puedo mencionar que este 2020, 645 mujeres han perdido la vida, por lo menos 10 casos causaron indignación nacional, que se han convertido en una lucha por la igualdad de género. Todas las víctimas, bueno, más bien todas las víctimas, según lo que yo investigué, tienen rasgos en común. ¿A qué me refiero esto? A que la mayoría tenía entre 16 a 31 años, que estudiaban, que estaban por concluir sus estudios, que habían ya concluido la escuela, que trabajaban, o que eran madres de familia. Tenían rasgos en común por lo regular. Eh, Uno de los ejemplos que podría dar es la muerte de Fátima Cecilia, que fue una menor de 7 años, que, que fue desaparecida al parecer el 11 de febrero, y que a los 4 días fue encontrada, bueno, más bien su cuerpo fue localizado sin vida en la alcaldía Tláhuac. Al igual que podemos mencionar mucho más, no solamente es el de ella, hay mucho más que han impactado, que nos han dejado pues en show, ¿no? Y de igual manera, de acuerdo al impacto, este delito se ha disparado en el país, particularmente en la Ciudad de México y Estado de México. De acuerdo a las normas
de acuerdo a las cifras, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, tan solo del 2015 al 2020 hubo un incremento. Esto quiere decir que en el 2015 hubo 263 víctimas, en el 2016 hubo 431 víctimas, en 2017 hubo 535, en 2018 581 víctimas y 2019 631 y en el 2020 fueron 645, es decir, hubo un gran incremento. De acuerdo a esto, fueron 406 casos de feminicidio en México entre el 16 de marzo y el 30 de abril. Esto, de acuerdo, se registró el 63% de los homicidios de mujeres fueron cometidos más que nada por el crimen organizado. ¿A qué me refiero a esto? A que en cuanto a las características de feminicidio sobre el crimen organizado, están vinculados con el crimen organizado, eh, que se basan en modus operandi. Eh, Esto quiere decir que te digan que llegó un sicario, sicarios o comandos armados a ejecutarlo. A eso me refiero, a llamadas o mensajes. De hoy en día, algunos de los cárteles que utilizan la violencia contra la mujer es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel del Golfo, el criminal de los Viagras al parecer, y y más que nada de hoy en día, es la nueva forma de que se está provocando los feminicidios. Es lo que podría decir yo desde mi punto de vista, de acuerdo a lo investigado, y solo por hoy es todo eso. Gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.